Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se crea una pregunta del tipo respuesta corta. Lo primero que vamos a ver es un ejemplo de cómo quedaría esta pregunta. Estas preguntas tienen un enunciado, en este caso en el ejemplo es ¿en qué país está la ciudad de Washington DC? Y en el campo respuesta el alumno pues tendrá que poner la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el problema de estas preguntas? El problema es que estas preguntas se resuelven, es decir, se califican de manera automática. Entonces, el tutor tendrá que introducir todas las posibles respuestas que puedan ser correctas y a que al alumno se le pueda ocurrir introducir. En este caso, el alumno podría poner, por ejemplo, USA, o el alumno podría poner U.S.A. o podría poner EEUU, o podría poner E.E.U.U. O podría poner Estados Unidos, o podría poner Estados Unidos de América. El alumno podría poner todas estas respuestas y todas son correctas. Entonces el profesor, al crear la pregunta, tiene que registrar todas estas posibles respuestas, porque lo que no puede ser es que el alumno dé una respuesta que sea correcta y el sistema no la reconozca. Entonces ese es el principal problema que tienen este tipo de preguntas. Entonces tenemos que intentar plantear la pregunta de manera que al alumno se le ocurra poner la respuesta de las mínimas formas posibles. Esta respuesta, por ejemplo, es muy abierta y contempla muchos casos, ¿no? Entonces puede ser problemática, ¿no? Hay que intentar buscar preguntas en donde al alumno se le ocurra directamente, o bueno, si sabe la respuesta, se le ocurra directamente poner una solución que tenga las mínimas combinaciones posibles para que no tengamos este problema de que el alumno ponga una respuesta que sea correcta, pero nosotros se nos haya despistado y no la hayamos registrado. Bueno, para crear este tipo de preguntas hay que irse al banco de preguntas. Aquí le diremos que cree una pregunta nueva. Seleccionaremos respuesta corta, le damos a agregar. Y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la categoría donde vamos a ubicar esta pregunta. Si no seleccionamos ninguna, se selecciona la categoría por defecto del curso. Aquí tenemos que poner el nombre de la pregunta. Aquí no ponemos el enunciado, sino el nombre que va a aparecer en el listado de preguntas en el banco de preguntas. Capital de Estados Unidos. Y aquí el enunciado de la pregunta. ¿En qué país está la ciudad de Washington DC? Podemos utilizar todas las herramientas que tenemos aquí para formatear este texto, añadir imágenes, añadir tablas, lo que queramos aquí en el enunciado de la pregunta. En la puntuación por defecto ponemos 1. En retroalimentación general ponemos la retroalimentación que queremos que el alumno obtenga cuando responda a esta pregunta, independientemente de lo que responda. Aquí tenemos un parámetro importante, diferencia entre mayúsculas y minúsculas. A la complicación que hemos comentado antes de la respuesta que el alumno da, hay que añadirle que la solución puede tener mayúsculas y minúsculas. En este caso tenemos 3 mayúsculas, la E, la U y la A. Entonces podemos decirle que las mayúsculas y minúsculas deben coincidir, con lo cual complicamos mucho más la respuesta del alumno, o decirle que igual mayúsculas que minúsculas. O sea, esta respuesta, si está registrada, sería correcta si estuviera con las 3 primeras letras en mayúsculas o en minúsculas. No habría problema. Se recomienda que dejemos esto así para no añadirle una complejidad extra a este tipo de preguntas, salvo que el carácter de la pregunta o el contenido de la pregunta haga que sea importante que las mayúsculas y minúsculas estén bien puestas. Si no ocurre eso, este parámetro deberemos dejarlo así. Ahora tenemos que definir las respuestas. Tenemos varios huecos para definir varias respuestas. Tenemos 3 por defecto y si necesitamos más, le damos a espacio en blanco para 3 respuestas más todas las veces que queramos. Los espacios que nos rellenemos no se registrarán. Entonces, la respuesta 1 pondremos, por ejemplo, USA y la calificación le pondremos un 100%. Y podremos poner una retroalimentación para esta respuesta. ¿La calificación siempre debe ser 100? Pues depende de lo que estemos preguntando, porque en esta pregunta, evidentemente, o aciertas o no aciertas, no hay un término medio, pero puede que creemos otras preguntas donde según la respuesta que des, algunas respuestas sean muy correctas, con lo cual le daremos a 100, y otras respuestas estarán bien, pero no son, digamos, la respuesta correcta, entonces pondremos una puntuación pues menor en la que queramos. Esto es cuestión ya de diseñar la pregunta como nosotros queramos. Una vez que hayamos terminado, hacemos clic en guardar cambios y la pregunta ya estaría terminada. Entonces esta es la forma de crear este tipo de preguntas en las que la mayor dificultad es que el profesor caracterice perfectamente todas las posibles respuestas que se le puedan ocurrir a los alumnos y sean correctas. Bueno, pues nada más. Un saludo.